buenos días. Este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. El día de hoy tenemos como invitado al señor Luis Babino. Él es un consultor político argentino que nos va a hablar acerca de lo que se va a venir, no este domingo, sino el próximo, que es el balotaje entre los candidatos del opositor y ahora favorito candidato, el señor, entre lo que es Scioli y el señor Mauricio Macri. Señor Babino, muchas gracias por su presencia aquí en el programa, y queríamos comenzar hablando acerca de esta campaña electoral. En primer lugar, enfocándonos en la primera etapa, que es la etapa en la cual sorpresivamente ha habido estos resultados, ¿no? Y la pregunta que se puede decir cualquier persona, observador político, es ¿por qué fallaron tanto las encuestas en prever una subida tan espectacular del candidato opositor Mauricio Macri? En primer lugar, gracias. Me encanta estar en Perú, en Lima. Fabián, gracias por invitarme. Creo que estamos viendo un cambio de época. Y en ese cambio de época medir como medíamos siempre no es muy correcto. ¿Por qué? Porque el electorado es muy volátil. Para tener en cuenta entre las PASO, que fue una elección primaria, que daban que el candidato oficialista le llevaba 10 puntos a Mauricio Macri, y la primera vuelta electoral, votaron 2 millones más de argentinos que en las PASO. Y de esos 2 millones, el 70% casi votó a Mauricio Macri y no a Scioli. Vamos a decir que el voto joven quería un cambio. Creo que el electorado está buscando nuevos posicionamientos, nuevos liderazgos. Hay como un cambio de época en nuestra sociedad que se expresa en cada país de manera particular. En Argentina, después de 12 años de gobierno, la gente está buscando cada uno cosas diferentes, pero en el conjunto está buscando un cambio de liderazgo. Ahora, de acuerdo a los parámetros normales para entender la política argentina, se suponía que la gran masa de trabajadores ligados más institucionalmente dentro del movimiento peronista iba a votar en bloque por el candidato oficialista Daniel Scioli. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué inclusive este candidato perdió su partido dentro de la gobernación de Buenos Aires? Bueno, porque creo que hay que entender este cambio de época. Ya no existe el electorado cautivo. Esta idea de que el trabajador vota peronismo, acá debe haber pasar cosas similares con los partidos. Los partidos de masa, los partidos container, los que eran dueños de los votos, se acabaron. Ahora los partidos son como catalizadores de demandas sociales. Demandas complejas, pues la sociedad, a medida que va creciendo en satisfacer ciertas demandas, empieza a pedir cosas diferentes. Hay una demanda segmentada. Y hay políticos y partidos que están entendiendo eso, y partidos que se están quedando con la forma de reaccionar del pasado. Creo esto. Correcto. Siguiendo la línea que usted estaba planteando, esto quiere decir que están, como en muchos países de América Latina, los partidos ideológicos están en crisis, o están desapareciendo en general. Y esto tiene que ver mucho por el estilo de la campaña política también. Si uno, digamos, ve la democracia argentina hace 30 años, había un partido que representaba el peronismo, estaba desde luego el partido justicialismo, estaba el radicalismo, y hoy se llaman partidos mucho más personalizados, ¿no? Cambiemos, donde lo que figura es más que todo la imagen del líder, pero la estructura partidaria, ideológica ya no existe. ¿Es la misma tendencia que está pasando en Argentina? Sí, pero con una particularidad. Es decir, los liderazgos eran propios del siglo XX. Es decir, los grandes liderazgos, Perón, Torrijos, líderes carismáticos que expresaban la voluntad de las mayorías, eso está dando paso a esta idea de fragmentación de las demandas. Y esto pasa en Argentina y pasa en España. Entonces estaban los dos partidos muy tranquilos, el PSOE y el PP, y de pronto aparece Podemos, Cambiemos, hay un montón de partidos. Y creo que eso va a pasar en la política. Y permítanme introducir esta idea. Este no es un problema de los políticos. Muchos políticos no están entendiendo qué está pasando, pero los estrategas y los asesores tampoco están entendiendo qué está pasando.
Por eso, bueno, como un aviso. Digo, en esta invitación que me hacen ahora por un tema, y dentro de 2 semanas voy a estar acá en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, es una discusión muy interesante. Está fallando la política en entender las demandas sociales, están fallando los estrategas y están fallando las universidades. Tenemos que empezar, no es un problema de los políticos, es un problema de los intermediarios sociales. Hay una grave fractura entre la demanda de la gente y los que los representan. Eso le pasa a los sindicatos, le va a pasar a todos. Para poner un ejemplo, antes nosotros buscábamos una agencia de viajes y que nos programe nuestro viaje. Ahora lo programamos nosotros en Despegar o en TripAdvisor o en las redes. Yo elijo mi viaje. Ahora parece, yo veo que en Perú, que es fantástico el tema del tránsito, es particular. Yo pensé que nosotros éramos caóticos, pero ustedes están muy bien posicionados en el ranking. Aparece una aplicación que es Easy Taxi. Digo, que no estoy haciendo propaganda, pero quiero decir, ¿qué es lo que pasa? Ya la gente quiere ser dueña de tener más poder. Y entonces con estas aplicaciones yo tengo poder de decidir. En la política pasa lo mismo. Ya no me venden recetas. Ahora, con lo que usted, el panorama que me está presentando, podemos decir entonces que Mauricio Macri pudo sintonizar más con ese discurso de un electorado fragmentado, donde yo tengo un mensaje específico para cada sector específico de la sociedad. Usted capta perfectamente la idea. Yo creo que de las dos campañas, y reconociendo el poder que tiene, porque estos son fracturas que se van pasando y que no pasan instantáneamente, si el peronismo tiene votantes, fidelidad, etcétera, pero creo que la campaña de Mauricio Macri expresa como una idea mejor de esta cuestión. Digo, se acerca del electorado, tiene mensajes segmentados. Digo, para un comentario, ahora el partido, cuando se acerca el voto y el Frente para la Victoria empieza a tener miedo de perder la elección, saca una campaña del miedo, que es una carga muy negativa. Y el partido de Cambiemos reacciona con mucha inteligencia y con mucho humor y destruye el miedo con humor, que es cuando al miedo uno le pone humor, lo destruye. Entonces la campaña que podía ser negativa se volvió en contra de que la llevó. 70%, nosotros medimos en redes. Nuestra expertise en la fundación donde trabajamos es medir qué pasa en las redes sociales. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías ponen en jaque a la política, la cuestionan, la interpelan, pero es una tremenda oportunidad. La política que entienda la oportunidad que tienen con estos nuevos medios de acercarse a los electorados va a ser la política del futuro. Pero no es que yo tengo Twitter y soy un político que hace lo mismo y tuiteo. La tontería es eso. Lo que digo es que tengo que entender porque esos nuevos medios son para escuchar más que para hablar. Los nuevos liderazgos, la vieja tendencia de los líderes que hablaban en los medios masivos a la gente era unidireccional. Los líderes hablaban a la sociedad. Ahora los nuevos líderes tienen que escuchar más que hablar. Y los nuevos medios son una tremenda oportunidad para escuchar. Hay líderes que entienden, líderes que no. Tenemos el caso del intendente o el alcalde de la ciudad de La Plata, una ciudad muy importante de Argentina, que tenían Twitter. Entonces, ¿qué hizo? Estaba veraneando en Brasil y pone en Twitter... había una gran inundación y él pone en Twitter, estoy junto a los inundados. Y le saca una foto diciendo, no, estás veraneando en Río. Y es un descrédito. Y hoy perdió la elección de una manera tremenda. Entonces, cada vez más la gente tiene más poder. Es una tendencia. Correcto. No es que hoy... Vamos a hablar específicamente sobre las redes, pero quiero centrarme en un punto donde usted ha mencionado acerca de lo que moviliza un electorado. Sabemos que lo que moviliza un electorado generalmente son dos cosas, la esperanza y el miedo. Y justamente la campaña del miedo que está lanzando con apoyo del oficialismo, acerca de miedo si yo pierdo mi subsidio, acerca de miedo si es que ahora sí se va a negociar con el Fondo Monetario Internacional y el dólar se va hasta las nubes, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto efecto puede tener esto con el factor, como usted me ha mencionado, del humor? ¿Cree que finalmente el humor ha podido neutralizar finalmente esa campaña de miedo? Totalmente. Digo, nosotros tenemos medidos en redes sociales para tener impacto. Nosotros medimos de hace 3 años la política argentina. Por eso tenemos 50 millones de documentos almacenados. Y podemos decirle, la campaña del medio fue un fracaso. Una pregunta sobre ese mismo tema antes de pasar al tema de redes.
¿Cuánto suma el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner? Otro tema. Digo, Scioli, y estoy un poco muy centrado en lo que medimos, pero hace 2 años, si usted ve lo que funciona Twitter es muy negativo, porque la gente se enoja en Twitter. No dice cosas lindas, en general dice cosas negativas, excepto en el caso de Scioli, que su comunicación era totalmente neutra. Él es una persona reconocida por ser neutra, pacificador. Cristina no, es una líder confrontativa, conflicto, el enemigo. Juntar a Scioli y a Cristina le restó mucha imagen a Scioli, porque no es su perfil, no es su reputación, no cuidó su reputación. Vamos a decir que es una persona que entiende la política como una guerra versus una persona más estratégica que su perfil político es la forma de cómo formar alianzas. Totalmente. En América Latina hubo toda una expresión de este tema de amigo-enemigo, ¿no? De entender la política, el otro no es un adversario, sino es un enemigo. Bueno, Scioli no es así. Y Scioli era más cercano a Macri, porque Macri tampoco entiende la política así. Pero Cristina la entiende así. Ahora, Scioli quedó pegado a Macri, pero no es su perfil, no es su reputación. Nosotros tenemos que cuidar nuestra reputación. Usted tiene una reputación en la televisión y tiene que cuidarla. Y la reputación es acá, cuando está en la cámara, pero también cuando la gente tuitea, pero está haciendo esto, no está haciendo esto. Cuando no cuidamos la reputación, perdemos nuestra capacidad de jugar. Muy bien, señor Luis Bavino. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en nuestro programa. Continuamos con nuestro programa Antena Internacional. El día de hoy estamos con el consultor político argentino Luis Bavino, quien se encuentra en Lima para asistir. Él va a estar, digamos, el 2, 3 y 4 de diciembre acá en Lima, en lo que es la 8ª Cumbre Mundial de Comunicación Política. Esta cumbre va a congregar la mayor cantidad de analistas políticos nacionales e internacionales para hablar de temas como por ejemplo el que vamos a iniciar en esta segunda parte, que es el tema de las redes digitales y las elecciones. Señor Bavino, Argentina se ha caracterizado por ser uno de los países que mayor uso tiene de las redes sociales a nivel de América Latina. Tengo esas estadísticas. Y el motivo político indican por ahí que los argentinos se caracterizan por hablar mucho de política, ¿no? A diferencia de otros países latinoamericanos, creo que se pasa entre 25 y 33% de su tiempo hablando acerca de política. En ese contexto, donde el tema político está muy presente en la vida cotidiana argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, las redes han servido para democratizar los discursos políticos en Argentina. Un tema acá, como usted dice, una cuestión es, en las redes se habla de política, mucho, pero en todos los países, porque la política son los problemas de la gente. La política no son los problemas de los políticos, ni los sistemas electorales, la política es la inseguridad, la política es el futuro. Usted abrió el programa hablando de que la política es futuro. No es pasado, es futuro. Los problemas que tenemos hoy es porque tenemos malos políticos que no resolvieron los problemas. Pero después tenemos buenos políticos que están pensando oportunidades para el futuro. Y la gente habla de estas cuestiones, habla de la educación, habla de la inseguridad, y eso se habla en las redes sociales. Y eso es entender que se habla de política en todos los países. En Argentina tiene un buen desarrollo de conectividad, pero vengo hace unos pocos días de estar en Uruguay en un seminario con gobiernos locales,
Y la primera pregunta que dicen, pero las redes sociales son para los ricos, para los nerds, para los... No. Digo, de manera creciente, casi el 70-75% está conectado. Los celulares, estos aparatitos espantosos, los celulares, han afectado nuestra vida. Nos permiten conectarnos por internet, nos permiten saber qué está pasando, nos permite... Ahora, volviendo a su pregunta, no quiero desviarme, este tema tiene impacto en todo el mundo de nuestros países, de América Latina. En Argentina es significativo, y la buena política debía entender que ahí tiene una oportunidad, porque a los políticos se los critica por redes, pero también los políticos pueden escuchar para saber qué problemas tiene la gente, qué está demandando. Y en Argentina, los políticos de turno, ¿le están haciendo caso a las redes? ¿Hay una tendencia a decir, acá hay algo porque se está moviendo esta discusión y este tema, o lo ignoran todavía, creyendo que es algo, una discusión sin trascendencia? Hay ciertos niveles de desconocimiento y crecientemente necesidad de estar. Todavía la política lo que hace es usar las redes como la vieja política, hablan y no escuchan. Excepto algunos partidos que están inteligentemente, pero eso no le pasa a los políticos. Yo quiero sentar, cuando empezamos la charla, yo decía, esto no es un problema de los políticos, es un problema también de los estrategas, es un problema de las universidades. Por eso, en un encuentro como el de la cumbre, que junta a todo este público, lo que facilita es ese diálogo. Pues si no, hay un culpable solamente la política, no es cierto. A ver, dos preguntas concretas. De acuerdo a los resultados, podemos decir tal vez que Macri utilizó mejor las redes. ¿Qué hizo bien en las redes Macri, a diferencia de Scioli en las redes? Yo creo que lo que mejor hizo, tiene un equipo muy bueno de trabajo, segmentó todo su mensaje, invitó a los voluntarios por Facebook a crear una conversación, creó una conversación, sabe cuándo su equipo estratégico comunica en las horas que más demanda hay, sabe que tiene que instalar ideas, las ideas tienen que tener 140 caracteres. Cuando la presidenta empezó a usar Twitter, hacía sus discursos, que son discursos de horas, ¿no? Los discursos de la presidenta, y después los pasaba por Twitter. Mandaba 54 Twitter, como no le cabía en 140 caracteres, hacía 54. Bueno, nadie lo leía. Ya se acabó. Bueno, esa es la idea, focalizar. Yo creo que eso hizo mejor. Pero también Scioli tiene una buena campaña. Hoy, cada vez más, no hay política sin entender cómo se juegan las por redes. lo que describe, tal vez, después de la campaña de Obama, es una de las campañas más exitosas en Argentina. Y eso es para estudiarlo también. Totalmente. ¿Qué cosa hizo el candidato opositor? Y ya una respuesta muy corta, le digo. Generalmente, ahora este domingo va a haber el debate entre ambos contrincantes. Por primera vez en Argentina va a haber un debate presidencial. ¿Qué se espera de este debate? ¿Puede haber un resultado? ¿Puede, en este caso, Scioli cortar ventajas o revertir la tendencia? ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que los debates no deciden si están bien armados por los dos candidatos, excepto décimas de puntos. Si hay un debate, ahí está la discusión en Argentina de 4 puntos que separan a Macri respecto a Scioli, a favor, o otros estudios dicen 8 o 9 puntos. En 8 o 9 puntos el debate no decide. Cercano a 3 puntos el debate puede ser importante. Pero yo creo que los candidatos están muy preparados, los dos, para no tener furcios. Ahora, si se equivocan, pierden. Ahí el problema es que se equivoca, pierde. Correcto. Bueno, señor Luis Bavino, yo quiero agradecerle su presencia aquí en el programa y será por una siguiente oportunidad, tal vez. Con mucho gusto. Bueno, fue el señor Luis Bavino, consultor político, que está acá en Lima a raíz de la 8ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se va a realizar entre el 2 y el 4 de diciembre aquí en nuestra capital, en Lima. Están todos invitados a ello. Y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad aquí en su programa Antena Internacional. Muy buenos días.